Bienvenidos a Desafíate, el canal donde las mentes brillantes se enfrentan a los retos más desafiantes. Hoy te retamos con preguntas sobre literatura universal, que pondrán a prueba lo que sabes sobre las obras, autores y personajes más icónicos de la historia. Cada pregunta viene acompañada de datos fascinantes que te transportarán al corazón de los grandes clásicos. Si necesitas más tiempo, pausa el video. ¿Estás listo para demostrar tu genialidad literaria? Entonces, comencemos. ¿Qué género literario caracteriza a Edgar Allan Poe? ¿Terror gótico, novelas de aventuras o romántico? Terror gótico. Considerado como uno de los grandes maestros del terror gótico, Edgar Allan Poe presenta un género literario que combina elementos de horror, misterio y lo sobrenatural, frecuentemente en escenarios oscuros y melancólicos. Poe fue pionero en explorar los rincones más oscuros de la mente humana, plasmando temas como la culpa, el miedo y la locura. Sus relatos, como El corazón delator y La caída de la casa Usher, destacan por sus atmósferas sombrías y personajes atormentados. Además, su uso del lenguaje poético y su habilidad para mantener la tensión narrativa lo convierten en un referente del género. La influencia de Poe en la literatura es inmensa, y su legado continúa inspirando a escritores y cineastas en el ámbito del horror. ¿En qué siglo fue publicado El Lazarillo de Tormes? ¿Siglo XV, siglo XVI o siglo XVII? Siglo XVI. El Lazarillo de Tormes, una de las obras más representativas de la literatura española, fue publicada en el siglo XVI, específicamente en 1554. Este libro marcó el inicio de la novela picaresca, un género que retrata las desventuras de un pícaro, un joven de origen humilde que debe valerse de su astucia para sobrevivir en una sociedad llena de hipocresía y desigualdades. Ambientada en la España de la época, El Lazarillo ofrece una crítica mordaz a las instituciones religiosas y sociales, destacando temas como la pobreza y la corrupción. La obra es anónima, lo que ha generado múltiples debates sobre su autoría, pero su impacto en la literatura universal es innegable. ¿Quién escribió Cien años de soledad? ¿Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Isabel Allende? Gabriel García Márquez. Cien años de soledad es la obra maestra de Gabriel García Márquez, publicada en 1967. Esta novela, considerada un pilar del realismo mágico, narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. García Márquez combina lo fantástico con lo cotidiano, creando un universo donde los límites entre realidad y fantasía se desdibujan. Temas como el amor, la soledad y el destino están profundamente entrelazados en la trama. La obra recibió elogios internacionales y consolidó a García Márquez como uno de los escritores más importantes del siglo XX, culminando con el Premio Nobel de Literatura en 1982. Cien años de soledad sigue siendo un referente literario y cultural en todo el mundo. ¿Cuál es el verdadero nombre de Mark Twain? ¿Henry James, Thomas Hardy o Samuel Langhorne Clemens? Samuel Langhorne Clemens. Samuel Langhorne Clemens, conocido mundialmente como Mark Twain, adoptó este seudónimo en su carrera como escritor. Twain fue un prolífico autor y humorista estadounidense del siglo XIX, famoso por obras como Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. El nombre Mark Twain proviene de un término náutico que significa 2 brazas de profundidad, una medida segura para la navegación en el río Mississippi, donde Clemens trabajó como piloto de barcos de vapor. Este seudónimo refleja su conexión personal con el río y la vida fluvial, que influyó profundamente en sus historias. Twain es considerado una de las figuras más importantes de la literatura estadounidense, reconocido por su aguda crítica social y estilo narrativo único. ¿Qué autor escribió Las mil y una noches? Anónimo. ¿Homero o Virgilio? Anónimo. Las mil y una noches
es una colección de cuentos tradicionales provenientes de Oriente Medio y el sur de Asia, recopilados durante varios siglos. Aunque a menudo se le atribuye a un autor único, la obra es anónima, ya que fue transmitida oralmente antes de ser escrita. La recopilación inicial probablemente se realizó en Persia alrededor del siglo IX, incorporando historias de diferentes culturas, como la árabe, persa, india y egipcia. Entre los relatos más conocidos están Aladino, Simbad el Marino y Ali Baba y los 40 ladrones, aunque algunos de ellos fueron añadidos posteriormente por autores europeos. La obra es un reflejo de la rica diversidad cultural de su tiempo y sigue fascinando a lectores de todo el mundo. ¿Quién es el autor de las aventuras de Tom Sawyer? ¿Charles Dickens, Mark Twain o Julio Verne? Mark Twain. Las aventuras de Tom Sawyer es una novela escrita por Mark Twain. Publicada en 1876, esta obra se ambienta en un pequeño pueblo a orillas del río Mississippi y narra las aventuras de Tom Sawyer, un joven travieso y curioso. A través de historias como el descubrimiento de un tesoro y su relación con Huckleberry Finn, Twain captura la esencia de la infancia y la vida en el sur de Estados Unidos durante el siglo XIX. Además de ser un relato entretenido, la novela explora temas profundos como la amistad, la moralidad y la libertad. Las aventuras de Tom Sawyer se ha convertido en un clásico de la literatura universal. ¿Quién escribió La Metamorfosis? ¿Albert Camus, Jean-Paul Sartre o Franz Kafka? Franz Kafka. La Metamorfosis es una de las obras más conocidas de Franz Kafka, escritor checo de origen judío que escribía en alemán. Publicada en 1915, esta novela corta relata la historia de Gregor Samsa, un joven comerciante que un día despierta transformado en un enorme insecto. A través de esta trama surrealista, Kafka aborda temas como la alienación, la presión social y las complejas dinámicas familiares. La obra es un ejemplo del estilo único de Kafka, caracterizado por su atmósfera opresiva y la exploración de la condición humana. La Metamorfosis ha sido interpretada de diversas maneras, desde una metáfora sobre la lucha personal hasta una crítica a la sociedad moderna, consolidándose como un clásico literario universal. ¿Qué obra es conocida como la precursora de la ciencia ficción? La Guerra de los Mundos, 1984, o Frankenstein. Frankenstein, o El moderno Prometeo, es una novela escrita por Mary Shelley y publicada en 1818. Es considerada la precursora de la ciencia ficción debido a su exploración de temas científicos y éticos en el contexto de una narrativa ficticia. La obra cuenta la historia de Víctor Frankenstein, un joven científico que crea vida a partir de materia inanimada, resultando en una criatura que lucha con el rechazo y la soledad. Shelley aborda cuestiones innovadoras para su época, como los límites de la ciencia, la responsabilidad moral del creador y las consecuencias de desafiar las leyes naturales. Frankenstein combina elementos del romanticismo y el gótico, marcando un hito en la literatura universal y estableciendo las bases del género de ciencia ficción. ¿Quién escribió El perfume? Patrick Süskind, Umberto Eco o Milan Kundera. Patrick Süskind. El perfume. Historia de un asesino es una novela escrita por el autor alemán Patrick Süskind y publicada en 1985. La obra se desarrolla en la Francia del siglo XVIII y narra la vida de Jean-Baptiste Grenouille, un hombre con un extraordinario sentido del olfato. Obsesionado con crear el perfume perfecto, recurre a métodos macabros para capturar los aromas que desea, lo que lo convierte en un asesino. La novela combina elementos de thriller, filosofía e historia, explorando temas como la obsesión, el poder del olfato y la moralidad humana. El perfume es ampliamente aclamada por su originalidad y riqueza descriptiva y ha sido adaptada al cine y al teatro, consolidando su lugar en la literatura contemporánea. ¿Quién es el autor de Madame Bovary? Émile Zola, Honoré de Balzac o Gustave Flaubert. Gustave Flaubert.
Madame Bovary es una novela escrita por el autor francés Gustave Flaubert y publicada en 1857. La obra narra la historia de Emma Bovary, una mujer casada que busca escapar de la monotonía de su vida provincial a través de relaciones amorosas y un consumismo desmedido. Conocida por su estilo detallista y precisión narrativa, la novela es considerada un ejemplo del realismo literario. Flaubert retrata con agudeza las frustraciones y deseos de su protagonista, explorando temas como la insatisfacción, el romanticismo idealizado y las limitaciones sociales de la época. Aunque inicialmente fue criticada por su contenido considerado inmoral, Madame Bovary se ha convertido en un clásico de la literatura universal y una obra maestra del siglo XIX. ¿Qué novela de Cervantes se considera una parodia de las novelas de caballería, La Galatea, Don Quijote de la Mancha o novelas ejemplares? Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es la obra maestra de Miguel de Cervantes, publicada en dos partes en 1605 y 1615. Esta novela es considerada una parodia de las novelas de caballería que estaban en auge en la época, como las de Amadís de Gaula. El protagonista, Don Quijote, un caballero demente que se lanza a la aventura creyendo que está viviendo una épica de caballerosidad, combate gigantes, que son en realidad molinos de viento, y busca rescatar a damas en apuros. A través de esta sátira, Cervantes critica la idealización de la nobleza y los valores caballerescos, a la vez que crea una reflexión profunda sobre la realidad, la locura y la imaginación. Don Quijote es considerada una de las primeras novelas modernas y sigue siendo una obra fundamental en la literatura occidental. ¿Qué escritor es autor de Rayuela? Julio Cortázar, Mario Benedetti o Pablo Neruda. Julio Cortázar. Julio Cortázar fue un escritor argentino de renombre, considerado una figura clave del boom latinoamericano, un movimiento literario que transformó las letras hispanoamericanas en el siglo XX. Su obra más célebre, Rayuela, publicada en 1963, es una novela innovadora que desafió las estructuras narrativas tradicionales. Rayuela permite a los lectores elegir diferentes rutas para avanzar en la historia, ya sea de manera lineal o siguiendo un orden sugerido por el autor, convirtiéndose en una experiencia interactiva única. La novela aborda temas como el amor, la búsqueda existencial y la fragmentación de la realidad, utilizando un lenguaje poético y simbólico. Esta obra maestra consolidó a Cortázar como un autor visionario que redefinió los límites de la literatura. ¿Qué escritor creó a Drácula? Bram Stoker, Mary Shelley o H.G. Wells. Bram Stoker. Bram Stoker fue un escritor irlandés conocido por ser el creador de Drácula, una de las figuras más icónicas de la literatura gótica. Publicada en 1897, esta novela epistolar cuenta la historia del conde Drácula, un vampiro de Transilvania que busca expandir su poder en Inglaterra. La obra no solo popularizó el mito moderno del vampiro, sino que también exploró temas como la sexualidad, la inmortalidad y los miedos victorianos al cambio social y tecnológico. A través de un estilo detallado y envolvente, Stoker creó una atmósfera de misterio y terror que ha influido en generaciones de escritores, cineastas y artistas. ¿En qué ciudad nace el personaje de Sherlock Holmes? ¿París, Dublín o Londres? Londres. El personaje de Sherlock Holmes, creado por Sir Arthur Conan Doyle, nació en la ciudad de Londres, Inglaterra, según las referencias dentro de las historias. Aunque el lugar exacto de su nacimiento no se detalla explícitamente, Holmes está profundamente ligado a esta ciudad, particularmente a la famosa dirección ficticia del 22-1B de Baker Street, donde residía y atendía a sus clientes. Londres es el escenario principal de sus investigaciones, reflejando la atmósfera de la época victoriana con sus calles, tabernas y distritos oscuros que complementan el carácter misterioso de sus casos. Holmes se convirtió en un ícono de la literatura de detectives, y su asociación con Londres es inseparable de su legado como el detective más famoso del mundo.
¿Quién escribió El Conde de Montecristo? ¿Victor Hugo, Alexandre Dumas o Gustave Flaubert? Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, un célebre escritor francés, es el autor de El Conde de Montecristo, una de las novelas más populares y emblemáticas de la literatura universal. Publicada en 1844, esta obra es una historia épica de traición, venganza y redención. Ambientada en Francia, Italia y algunas islas del Mediterráneo, durante las primeras décadas del siglo XIX, sigue la vida de Edmond Dantes, quien, tras ser injustamente encarcelado, escapa y busca vengarse de quienes lo traicionaron. La novela destaca por su trama intricada, personajes memorables y su reflexión sobre la justicia, el destino y la humanidad. Dumas combinó magistralmente elementos históricos con ficción, asegurando el lugar de esta obra como un clásico atemporal. ¿Quién es el autor de El Código da Vinci? Dan Brown, John Grisham o Stephen King. Dan Brown. Dan Brown es un escritor estadounidense reconocido mundialmente por su obra El Código da Vinci, publicada en 2003. Esta novela de suspenso combina elementos de historia, arte, religión y ciencia, ofreciendo una trama intrigante que ha cautivado a millones de lectores. El libro sigue al profesor de simbología Robert Langdon en una carrera contrarreloj para descifrar misterios relacionados con el Santo Grial y secretos ocultos en obras de arte famosas, como La Última Cena de Leonardo da Vinci. Su estilo ágil y sus giros inesperados han convertido esta obra en un fenómeno literario, impulsando debates sobre historia y religión. El Código da Vinci ha sido traducido a decenas de idiomas y adaptado al cine, consolidando a Brown como un maestro del thriller contemporáneo. ¿Quién escribió La Casa de los Espíritus? Laura Esquivel, Ángeles Mastretta o Isabel Allende. Isabel Allende. Isabel Allende, una de las autoras más destacadas de la literatura latinoamericana, es la creadora de La Casa de los Espíritus. Publicada en 1982, esta novela marcó su debut literario y rápidamente se convirtió en un éxito internacional. La obra narra la historia de varias generaciones de la familia Trueba, en un contexto que mezcla realismo mágico con eventos históricos, reflejando la vida política y social de Chile en el siglo XX. A través de personajes memorables y un estilo narrativo rico en detalles, Allende aborda temas como el amor, el poder, la opresión y la memoria. La Casa de los Espíritus consolidó a Isabel Allende como una figura clave en la literatura contemporánea y una voz influyente en el ámbito cultural. ¿Qué autor escribió Ulises? Marcel Proust, Virginia Woolf o James Joyce. James Joyce. James Joyce, uno de los escritores más influyentes del siglo XX, es el autor de Ulises, una de las obras más emblemáticas y complejas de la literatura moderna. Publicada en 1922, esta novela experimental narra un día en la vida de Leopold Bloom, un hombre común en Dublín, Irlanda, el 16 de junio de 1904. Inspirada en la Odisea de Homero, Ulises explora temas universales como la identidad, el amor, la mortalidad y la búsqueda de sentido a través de una estructura innovadora y un estilo narrativo que incluye monólogos interiores y múltiples perspectivas. Aunque inicialmente fue controvertida por su lenguaje explícito, la obra es ahora considerada un pilar del modernismo literario y una pieza fundamental en el canon literario mundial. ¿Quién escribió Los Miserables? Charles Dickens, Victor Hugo o Gustave Flaubert. Victor Hugo. Victor Hugo, uno de los escritores más destacados de la literatura francesa y del romanticismo, es el autor de Los Miserables, una de las novelas más icónicas de todos los tiempos. Publicada en 1862, esta obra monumental retrata las desigualdades sociales y políticas de la Francia del siglo XIX, siguiendo la historia de Jean Valjean, un hombre perseguido por la ley después de robar un pan. A través de personajes inolvidables como Fantine, Cosette y Javert, la novela aborda temas como la justicia, la redención, el amor,
y la lucha por la dignidad humana, narrada con estilo profundo y reflexivo. ¿Qué autor ruso escribió El idiota? ¿Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy o Nikolai Gogol? Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky, uno de los escritores más importantes de la literatura rusa y mundial, es el autor de El idiota, una de sus novelas más destacadas. Publicada en 1869, esta obra profundiza en los dilemas filosóficos, morales y existenciales a través de la historia de su protagonista, el príncipe Lev Nikolayevich Mishkin, un hombre inocente y bondadoso que regresa a Rusia después de un largo tratamiento en Suiza. A lo largo de la novela, se exploran temas como la bondad, la locura, la sociedad y el sufrimiento humano, presentando un contraste entre la pureza del protagonista y la corrupción moral que lo rodea. El idiota es una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la compasión y la tensión entre el idealismo y la realidad. Hemos llegado al final de este desafío literario. Cuéntanos en los comentarios cuántas respuestas acertaste y anímate a recomendar algún clásico que todos deberíamos leer. Recuerda darle like si disfrutaste el video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más retos de cultura general. ¿Quieres seguir poniendo a prueba tu conocimiento? Elige uno de estos 2 videos que hemos seleccionado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo desafío intelectual.